La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó la visita a los consulados de México en los Estados Unidos por parte de la Agencia de Transformación Digital para verificar que se cumplan los programas de agilización de trámites. La Agencia de la ONU para los Refugiados realizó labores humanitarias en la frontera sur de México con Guatemala. El gobierno de los Estados Unidos comenzará la construcción de la primera cárcel para migrantes en la región de Fort Bliss, cerca de la ciudad de El Paso, en Texas. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció un programa para acelerar los arrestos y deportaciones de migrantes indocumentados en el estado. Yo soy Emerson Segura y esto es TV Migrante Informa. El actor y arquitecto mexicano Carlos Diez tuvo el valor de pausar el mundo de los planos y diseños de edificios para migrar hacia los reflectores del cine, dando inicio a una nueva etapa en su vida con su participación en el filme Cónclave, película multinominada a los premios Oscar. Vamos a ver. La iglesia es lo que hagamos en adelante. Carlos Diez ha sorprendido al mundo cinematográfico con su destacada actuación en la película Cónclave. En este filme interpreta al cardenal Vincent Benítez, un personaje que irrumpe en el proceso de elección papal, desafiando las intrigas y secretos del Vaticano. Pero previo a su incursión en la actuación, Diez dedicó años a la arquitectura, situación que lo llevó incluso a migrar de la Ciudad de México hacia la ciudad de Vancouver, en Canadá. En 2020, en plena pandemia por COVID-19, pausaría su trayectoria como arquitecto para dedicarse a la actuación, participando en 2 cortometrajes antes de dar su siguiente gran paso. Su dedicación y talento lo llevaron a audicionar para Cónclave en 2022, donde fue seleccionado por la reconocida directora de casting, Nina Gold. Así es que Carlos cambió los planos de edificios por guiones de cine. Su interpretación en Cónclave ha sido elogiada por la crítica y la película ha obtenido múltiples nominaciones, incluyendo a los premios Oscar. Para Carlos, la migración fue el punto de partida para su transformación. Hoy no solo construye personajes en la gran pantalla, sino que también redefine la vocación y nos demuestra que el talento no tiene tiempo ni fronteras. TV Migrante Informa. Y justamente para ahondar sobre esto, me da muchísimo gusto enlazarme con Carlos Diez. ¿Qué tal, Carlos? Bienvenido a TV Migrante Informa. Gracias, muchas gracias por la invitación. Carlos, tú has emprendido diversos viajes geográficos, profesionales e incluso espirituales. Cuéntame, ¿qué significa para ti representar al cardenal Benítez en Cónclave? Pues mira, el cardenal Benítez resuena conmigo en varios aspectos, ¿no? En primer lugar es mexicano y es como una personalidad alternativa en un universo paralelo para mí, porque yo cuando tenía 19, 20 años había perdido la fe y encontré la fe cuando Juan Pablo II visitó México y yo vi a la iglesia con muchas sospechas y ya no me gusta. Y cuando va Juan Pablo II a México, yo dije, bueno, a ver, este señor, este sacerdote, ¿qué tiene que decir? O sea, ¿qué le va a decir a tanta gente, ¿no? Y llega y cada sermón es una denuncia en contra de la opresión de los obreros, en contra de la corrupción en los gobiernos, no solamente en México, sino en toda América Latina y en general para todo el mundo, porque el Papa nunca habla solamente para un grupo específico, siempre habla en cuestiones universales. Y su valor de venir a América Latina y hablar de las injusticias en América Latina, a mí me llamó mucho la atención. Entonces, cuando dije, debe haber algo más en lo que es la religión, la espiritualidad, que nada más rezo, ¿no? Debe haber algo más. Entonces, comenzó mi exploración y encontré a Dios. Y lo encontré así como no sé si has leído Siddhartha de Hermann Hesse, ¿no? Que encuentra el Om en la quietud y todo eso, y es como dice la Biblia, cuando buscan a Dios en el terremoto, en el trueno y todo eso, lo encuentran a final de cuentas en la brisa, ¿no? En la brisa suave, en la paz y en la armonía y demás, ¿no? Entonces yo estaba así súper metido en eso, dije, no, sí, voy a cambiar el mundo, voy a hacer todo, y un pincelazo así, ¡zas!, ¿no? Voy a ser misionero. Mi profesor de filosofía en la prepa me dice, tú tranquilo, o sea, yo te conozco,
no creo que seas así como material para ser sacerdote, pero no necesariamente tienes que ser sacerdote para servir a la iglesia, ¿no? Es que explora, vive, termina tu carrera de arquitectura y después ves qué onda, ¿no? Entonces, en ese inter, leí la vida de San Francisco de Asís, un santo, una persona súper espiritual que encuentra a Dios en la persona de la naturaleza. Entonces, 30 años más adelante, cuando viene este rol y una descripción, primero viene el rol físicamente, lo describen, y mi agente dice, este eres tú, o sea, es raza mixta, delgado, con una voz diferente y demás. Y ya cuando lo leí, dije, caray, después hice la primera audición, leí el libro y dije, este es mi alter ego, ¿no? Que quería ser. Y eso me atrayó mucho del personaje. Si me permites, dentro de mi experiencia como inmigrante, yo estudié arquitectura en México, yo trabajé en México por 15 años antes de emigrar a Canadá. Tuve experiencia en proyectos industriales, residenciales, en despachos de renombre, en constructoras muy grandes, en organizaciones muy bien estructuradas, en organizaciones que eran un desastre. Entonces, cuando llego a Canadá, tengo mucha experiencia de diseño y honestamente los arquitectos, no solamente en México, sino todo en América Latina, tenemos ese feeling por el diseño que aquí en Canadá no hay en general. Es raro encontrar un arquitecto canadiense que tiene esa habilidad. Entonces lo ven a uno con sospecha. Así como que, pues, ¿tú qué puedes hacer, no? Y ya cuando haces un diseño bien padre, dicen, pues sí, pero es que no lo sabes construir. Pues no, yo no, pero el constructor sí, ¿no? Y puedo aprender. Entonces a través del tiempo tienes que probar tu valía, ¿sí? Como diseñador, afortunadamente donde estoy trabajando, principalmente estoy del lado de diseño. Hay gente que está especializada en construcción, detalles constructivos y todo eso, y eso es muy padre. Cuando cada quien jala parejo, todos son parte del equipo y todos nos ayudamos. Eso es lo mejor. Y en el set de filmación eso se siente. Sin embargo, en la trama de la película no. O sea, cada quien quiere jalar agua para su molino, cada quien tiene su grupo, su favorito y todo eso, por diferentes motivos, muy motivadores algunos meramente ideológicos. Pero sí, es muy interesante llegar así. Y en la película me trajeron exactamente como actor desconocido por lo mismo. Fue la intención de un principio de los productores y del director y de la directora de casting, traer a alguien desconocido para que la gente dijera, igual, así como que quién es, y lo descarte, ¿no? O no le presten tanta atención. Y después, conforme la trama, se ve que esta es la sazón del caldo, tal vez, en ciertos aspectos, ¿no? Carlos, el Cardenal Benítez es un personaje que irrumpe e incomoda, es un outsider que pone en jaque justamente los pactos y las complicidades en la sucesión papal. ¿Qué reflexión hace sobre esto? Hay un detalle fundamental que te da una pista por qué está Benítez ahí. ¿Por qué no aceptó el Papa ciertas peticiones de cambio y todo eso? En las primeras escenas hay un tablero de ajedrez. Y eso mucha gente lo pasa por alto. Dice, es un hobby. No. O sea, Benítez está por una razón. Benítez por eso lo hicieron cardenal. Todo está ahí. Como tú dices, exactamente, él viene a romper. En inglés dicen, es la llave que le arrojaron en la máquina, ¿no? Tienes una máquina funcionando bien, agarras una llave de lo que sea, la avientas y todo se va al cuas, ¿no? Y eso es por eso está él ahí. Y por eso cuando llega todo el mundo, o sea, pues dicen otro más, ¿no? Otro más en la competencia. ¿Y quién es? ¿Sí? Pero te puedo decir que Benítez, siendo misionero, entonces su objetivo es llegar, cumplir con su cometido como cardenal y regresar a sus misiones. Tiene mucho que hacer, ¿no? Entonces, ese es su objetivo. Y dentro de todo eso, que ve los juegos de poder y dice, pues es que para mí el bueno es este. Y es y todo, y pase lo que pase, y aunque vayan y le pidan, dice no. Y se mantiene firme. Entonces, sí es una disrupción, pero algunos lo subestiman, otros lo siguen viendo siempre con sospecha. Y eso, eso agrega, ¿no? al juego de todo esto. Incluso
No sé si esté bien decir, tú puedes verlo desde diferentes ópticas, que incluso durante la película hay un momento en que dice Lawrence, seguramente es un impostor. Claro. Sí, la duda frente al extraño, frente al distinto, ¿no? Que es, ¿sí?, como también el migrante, el de fuera, ¿no? Sí, sobre todo en la iglesia católica, bueno, en el Vaticano hay gente, hay de todo el mundo, ¿no? Pero sí, normalmente los cardenales italianos tienen mayoría, ¿sí? Tienen también posiciones muy influyentes. Ya el Papa Francisco ha ido cambiando eso durante los últimos años. Y ahorita que está muy enfermo es como dices, el tablero de ajedrez debe andar por ahí. Y acaba de nombrar a una monja, de los cuerpos de administración más altos del Vaticano. Exacto. Uh-huh. Y tiene poder de decisión esta hermana. Entonces, pues la realidad siempre derrota a la ficción, ¿no? Supera la ficción. En muchos casos vamos a ver cómo se desenvuelve todo eso. Pero sí, el venir de fuera, el venir alguien más que no tiene experiencia en lo que es la dinámica de política y de diplomacia y todo dentro del Vaticano, pues eso los hace verlo con sospecha y con cierto desdén, a lo mejor, desde la gente que está en los escalones más altos, tanto que ni siquiera lo consideran, ¿no? Pero sí, es como que aquí está, bueno, pues ya ni modo, a ver si nos lo ganamos, a ver qué. Pero sí es muy interesante dentro de... Y Carlos, ¿por qué son importantes los mensajes, por ejemplo, del cardenal Benítez en los tiempos que corren? Me refiero justamente a los discursos de odio y de racismo que vemos. Bueno, es súper importante porque esta película habla sobre varios aspectos de la fe, ¿no? La duda, la incertidumbre, ¿sí? Y después cómo debes de tener esos saltos de fe. Debes tener fe en que lo que haces es lo correcto, ¿sí? Pero no así de impulso. Hay una reflexión, hay una meditación, ¿sí? No se menciona porque es prácticamente por default la gente que está en el cónclave. ¿Por qué están encerrados tanto tiempo? ¿Por qué están en silencio? ¿Por qué tardan tanto en emitir cada voto? Porque es un proceso de reflexión, porque es un proceso de oración, ¿sí? Incluso hay un momento, no spoilers, en que entra una brisa, y esa brisa es una alusión también a lo que es el Espíritu Santo, que se supone que es el que debe inspirar a los cardenales. Pero también esto es un ejercicio es un ejercicio de naturaleza humana, pero que también al final de la película, te invita a pensar, ¿yo por qué siento esto? ¿Yo por qué reacciono de esta forma ante estas revelaciones? ¿Sí? No es nada más el pum, reaccionar, pum, no, es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué pienso yo esto? Entonces es una invitación también, y como dice Benítez, ¿no? La lucha está aquí dentro de ti, donde tú debes de superar esos impulsos agresivos, esos impulsos de censura, esos impulsos de divisionismo, para encontrar algo mejor, para encontrar algo superior, y sobre todo siendo religioso, ¿no? Y en este caso podemos, yo diría, extrapolar el mensaje de que no solamente religiosos, es siempre cuando tienes una posición de autoridad, cuando tienes una posición de influencia, ¿sí? Es tu influencia, es tu autoridad derivada solamente de impulsos, del temor, o de un amor y de una reflexión y de algo que te nace del alma, pero de una forma meditada, donde contemplas, meditas, razonas y pones toda la luz de tu fe o de los principios de esa institución que estás tú representando. Muchas gracias, Carlos, por estar aquí en TV Migrante Informa. Buen día. Saludos a todos tus radioescuchas, a todos tus televidentes. Que tengan un increíble 2025. Iglesias y centros de culto en los Estados Unidos han sido de los bastiones más sólidos en la defensa de migrantes en los Estados Unidos. Esto pese a los intentos mesiánicos del presidente Donald Trump por castigar y perseguir a los migrantes. El mejor ejemplo se dio esta semana cuando un juez federal de Maryland bloqueó las redadas migratorias del Servicio de Inmigración en algunas iglesias de los Estados Unidos. La red de iglesias bautistas de Georgia y un templo Sikh en California fueron los grupos que interpusieron la polémica demanda contra la orden republicana, argumentando
acuerdo que viola la primera enmienda sobre la libertad de reunión en ese país y la ley de restauración de libertad religiosa. Los abogados de los grupos demandantes coincidieron en que la nueva directiva del Departamento de Seguridad Nacional se ha alejado de una política que el gobierno de los Estados Unidos ha mantenido durante décadas. Esto en contra de los operativos de inmigración en áreas protegidas o lugares sensibles. La medida de la Casa Blanca permanecerá bloqueada mientras se realiza el proceso de impugnación, lo que la convertiría en una gran victoria para las organizaciones religiosas que se han propuesto desafiar a Trump y su plan de expulsiones masivas. Pero el escenario político planteado por las leyes migratorias de Trump también ha provocado que obispos de México y de Estados Unidos se reunieran en la ciudad de San Antonio, Texas, para analizar la situación de la población migrante ante las acciones de la Casa Blanca con la comunidad. Por parte de México estuvieron presentes los obispos de Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila y Chihuahua. Hay que señalar que tras la militarización de la frontera por parte de los Estados Unidos y la amenaza de deportaciones y detenciones en los albergues que apoya la Iglesia Católica, se ha visto una notable reducción en la llegada de migrantes hacia los municipios fronterizos del lado mexicano. Pero justamente desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, las comunidades religiosas han protegido a los migrantes feligreses de los arrestos del ICE y de la patrulla fronteriza. Hay que señalar que ejemplo de ello han sido las medidas implementadas por la Arquidiócesis de Houston, quienes han brindado información a los indocumentados y diseñado planes en caso de que se presenten los agentes migratorios. En respuesta a la orden ejecutiva del magnate republicano, más de 1,000 pastores evangélicos de Texas han dirigido una carta solicitando compasión en las deportaciones. La comunidad religiosa también ha solicitado una reforma al sistema migratorio, esto con el fin de exigir un proceso justo para la legalización de indocumentados sin antecedentes criminales que hayan ingresado al país antes de enero de 2020. A principios de mes, el Papa Francisco, quien en los últimos días se ha mostrado delicado de salud, manifestó su desacuerdo con el programa de deportaciones masivas iniciado por el presidente Trump. Declaraciones que le valieron la crítica del zar de la frontera Tom Homan, quien exhortó al Papa a pegarse a la Iglesia Católica y dejar el control de la frontera a autoridades estadounidenses. Vamos a recordar. Domani ci sarà l'insediamento del presidente Trump, il quale ha già fatto sapere che fra 2 giorni vuole cominciare il suo programma di espulsione degli immigrati irregolari dagli Stati Uniti. Ecco, volevo chiedere se vi siete già sentiti, se ne avete parlato. No, non ci abbiamo sentito. Lui è venuto una volta qui, quando era presidente l'altra volta, ma non ci siamo sentiti. Ma questo, se è vero, sarà una disgrazia, perché fa pagare ai poveri disgraziati che non hanno nulla il conto dello squilibrio. Non va. Così non si risolvono le cose. Così non si risolvono. Un nuevo capítulo se ha sumado a la política migratoria del magnate republicano. Desde la oficina oval, el mandatario estadounidense lanzó una nueva ofensiva en contra de la migración irregular. Esto al poner prácticamente a la venta una nueva vía para la residencia permanente en los Estados Unidos. Se trata de la Gold Card o visa dorada, una tarjeta ofrecida por $5 millones a millonarios extranjeros. Esta medida representa una ruta para obtener la añorada ciudadanía estadounidense. Vamos a escuchar lo que dijo Donald Trump. If we sell 10 million, which is possible, 10 million highly productive people coming in, or people that we're going to make productive, they'll be young but they're talented, like a talented athlete, that's $50 trillion. That means our debt is totally paid off, and we have $15 trillion above that. And now, I don't know that we're going to sell that many. Maybe we won't sell many at all, but I think we're going to sell a lot, because I think there really is a thirst. No other country can do this, because people don't want to go to other countries. They want to come here. Everybody wants to come here. La Casa Blanca apunta a que la nueva visa dorada sustituya al programa de inmigración para inversores EB-5,
un programa que el Congreso estadounidense puso en vigencia en 1990 para generar inversión extranjera. De acuerdo con el más reciente Anuario de Estadísticas de Inmigración del Departamento de Seguridad Nacional, en septiembre de 2022 se registró a cerca de 8,000 personas que obtuvieron estas visas de inversionista. Sin embargo, funcionarios como el actual secretario de Comercio, Howard Lutnick, han señalado que es fraudulenta. Esto con el objetivo de integrar la nueva vía de residencia. Pero mientras la Casa Blanca facilita algunas vías de acceso para que millonarios obtengan la ciudadanía, el Departamento de Seguridad Nacional ha habilitado una nueva base de datos en su página web. Esto para registrar a migrantes irregulares, sosteniendo que se considerará como delito merecedor de multas y penas de cárcel a quienes no lleven a cabo su registro. La medida fue anunciada por la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Christine Noem, quien a través de Fox News alentó a los migrantes a salir por su propio pie de territorio nacional. Well, we are putting in place and enforcing the Alien Registration Act, which is using every single tool that we have at our disposal to do exactly what President Trump promised the American people. The Alien Registration Act says that within 30 days of being in this country illegally, someone must register with the federal government. They will be fingerprinted. They must announce that they are here. And if they do so, they can avoid criminal charges and fines, and we will help them relocate right back to their home country. La nueva norma orilla a los migrantes a aportar sus datos personales, dirección y huellas dactilares en un plazo no mayor a los 30 días desde su ingreso a los Estados Unidos. Antes de esta medida, la entrada y la permanencia en ese país era considerada solo como una infracción administrativa. Esta nueva disposición afectará a todos los mayores de 14 años que nunca hayan reportado su presencia en los Estados Unidos, endureciendo así un ya reforzado aparato de criminalización hacia los migrantes. Redadas, detenciones y encarcelamientos han sido los ingredientes de la política criminalizadora de Washington, con los cuales planea habilitar al menos 10 centros de detención de migrantes en bases militares de ese país. El documento, que fue enviado por Juliana Blackwell, secretaria ejecutiva interina del Departamento de Seguridad Nacional, señaló que esto es para ampliar el papel del ejército en la aplicación de leyes migratorias. Durante la edición número 75 del Festival Internacional de Cine de Berlín, el largometraje mexicano El Diablo Fuma, de los directores Ernesto Martínez Bucio y Karen Plata, destacó entre los diversos filmes internacionales, invitándonos a realizar un viaje entre texturas y recuerdos de la infancia. Vamos a ver la siguiente nota. El largometraje mexicano El Diablo Fuma, de Ernesto Martínez Bucio y Karen Plata, ganó el premio a la mejor ópera prima durante el Festival Internacional de Cine de Berlín. Este año la Berlinale celebró su 75 aniversario y este film formó parte de una nueva sección, la sección de perspectivas, una que busca precisamente descubrir y apoyar a excepcionales debutantes de largometraje en todo el mundo. La historia está basada en experiencias personales de Karen, pero la coescribimos entre los dos. Eran como retratos o momenticos de mi niñez. Bueno, también hay cosas de la niñez de Neto. Ernesto y Karen partieron de sus propios miedos, de sus recuerdos de la niñez, y lo tradujeron en esta historia que explora la relación entre 5 hermanos que tienen que enfrentar esos miedos solos, en una casa convertida en fortaleza, de padres ausentes. Mierda. Esas son de Vane, porque esta es la que necesita Vane. Es una película donde sí hay un miedo al otro, un miedo a ser vistos desde fuera, ¿no? Entonces, los niños no viven el miedo como temblando, ¿no? O como en una película de terror, viven el miedo ejecutando acciones que son crear un encierro dentro de esta casa, ¿no? Tapear las ventanas, cerrar las puertas, poner trancas, no salir, estar al pendiente de si hay alguien que se asoma por la ventana de los vecinos, ¿no? Hola.
¡Parecía zombie! ¡Oh! ¿Lo hubieras pagado? ¿Sí viste cómo le tenía el vidrio clavado en el ojo? Para quienes sostuvimos una cámara VHS para inmortalizar momentos de la cotidianidad, El Diablo Fuma y guarda las cabezas de los cerillos en la misma caja, traerá también memorias y texturas que quedaron en aquellos tiempos cuando terminaba el siglo. Eres el abrazo donde se curan mis sentimientos. Ernesto retoma además el trabajo particular que el equipo realizó con los niños para lograr el vínculo que buscaban transmitir en la película. Las relaciones se construyen, no se actúan. Entonces tuvimos que trabajar primero esas relaciones entre los niños para que se comportaran como hermanos. Y ya que teníamos construido eso y que teníamos esa confianza entre ellos, pudimos acceder a momentos, lugares emocionales muy profundos en los niños, donde ellos utilizaban recuerdos dolorosos, por ejemplo, para interpretar una escena. Y pues nada, o sea, el entrenamiento que se les dio les permitía también protegerse de alguna manera y procesar y vivir con verdad pues esos momentos. ¿Ustedes pegaron esos periódicos en las ventanas? Sí. ¿Por qué? Porque no queremos que los vecinos nos vean. Son muy chismosos. Demasiado. ¿Y qué es lo que no quieren que vean los vecinos? Oiga, ¿sí revisó bien? Si no, para dejar la tranca. Sí, no te preocupes, pero si te hace sentir más seguro, puedes dejarla hasta que regresen tus papás. Desde Alemania para Canal 14, Elise León. Muchas gracias por estar en este programa de TV Migrante Informa. Yo soy Emerson Segura y no se pierdan todo nuestro contenido en la plataforma digital de los medios públicos MX Plus, en Altavoz Radio, en nuestras redes sociales @TV Migrante y desde luego en Canal 14. Hasta la próxima.